que aquí lo podemos despejar, por supuesto. Esta es la dilatación lineal. Esta letra lambda, esta alfa, esta letra me indica el coeficiente de dilatación. Coeficiente de dilatación. Esta es una tabla que debes consultar para diferentes materiales. ¿Vamos? Fundamental entender aquello. Otra forma de dilatación es la dilatación superficial. Suponiendo que tenemos una plancha, una hoja bidimensional, ¿no es cierto? O un disco o algo por el estilo. Entonces, lo mismo, prácticamente va a ser lo mismo. Si se le aumenta la temperatura, va a aumentar su área, su superficie, ¿correcto? ¿De qué va a depender ese aumento? Ese aumento, esa variación del área va a depender del área inicial que tenga, va a depender de cuánto cambie la temperatura, porque no es lo mismo que la temperatura cambie 20 grados a que cambie 200 grados, no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces de eso va a depender, porque va a haber mayor agitación de las moléculas. Y al ser superficial tengo dos magnitudes lineales. A veces aparece como el coeficiente superficial en las tablas, o puedo tomar en cuenta que si tengo el coeficiente lineal, al ser dos magnitudes, tengo de dos dimensiones, tengo dos veces el coeficiente lineal superficial. Asimismo, puedo dilatar volumétricamente. Claro, tengo, por ejemplo, un cuerpo cualquiera, en este caso un cubo. Si a este cubo lo caliento, es decir, le cambio la temperatura, va a variar su volumen. ¿Cuánto va a ser el cambio de volumen? Va a depender del volumen inicial y del coeficiente volumétrico. En los sólidos el coeficiente volumétrico es 3 veces el coeficiente lineal. ¿Por qué? Porque son 3 dimensiones, ¿no? Largo, ancho, profundidad. En los líquidos, en los gases, este es un valor constante. Por eso deben calcular revisar la tabla. Hubiese sido bueno ponerla. No le he puesto realmente, pero no sé por qué se me ha ido, no le he puesto la tabla para que puedan ver. Pero pueden consultar. Eso es la dilatación. Como puedes notar, la variación de sus magnitudes o sus dimensiones debido a la variación de la temperatura. El fenómeno contrario a la dilatación es la contracción. Es decir, cuando en vez de calentar un cuerpo, lo enfrío. Si se enfría, igual se va a contraer. Es decir, va a disminuir sus magnitudes. ¿Está? De la misma manera. Pero en la misma proporción, dependiendo de estas características que decir. La razón de cambio, sea lineal por área o de volumen, va a depender justamente de ello, de cuánto haya cambiado la longitud respecto a la longitud, o el área respecto al área, o el volumen respecto al volumen inicial. De eso va a depender, ¿no? En este caso, puedo ver. Y esta es la razón de cambio. Para darle una forma porcentual a esta razón, la puedo multiplicar por 100% y puedo saber que ese es el porcentaje de dilatación de un objeto. ¿Preguntas? Bueno, ahí se van a encontrar, si consultan, posiblemente otras ecuaciones generales para cálculo de la longitud final, pero eso es, personalmente a mí me gusta trabajar así, ¿no? Con las definiciones en función de lo que es dilatación. Veamos un ejemplo. ¿Preguntas? No, profe, de mi parte no. Veamos entonces un problema. Tengo una varilla. Esta varilla, ¿dónde está? Esta es una varilla de cobre. Es el coeficiente. Siempre debo basarme en las constantes. En este caso el coeficiente está 1.6 por 10⁻⁵ por grado Celsius, porque podría estar por grado Kelvin, por grado Fahrenheit, cualquiera, ¿no? Entonces debo tomar en cuenta en qué estoy trabajando.
En este caso le he puesto para que sea bastante simple y tiene una varilla de 20 metros de longitud y está a 30 grados Celsius. ¿Cuánto es el porcentaje de dilatación si se eleva a 500 grados Celsius? A ver, una cosa, ¿no? ¿Puedo hablar de 530 grados centígrados? ¿Sí o no? ¿Puedo hablar 530 grados centígrados? ¿Sí o no? Esto es 500 grados centígrados. Sí, porque no es lo mismo Celsius que centígrados. Son equivalentes, pero no es lo más óptimo. Puedo decirlo, pero no debo decirlo. Te explico, ¿no? A nivel vulgar, se habla de grados centígrados. A nivel científico, en realidad son grados Celsius, no son grados centígrados. ¿Estamos claro? Porque la escala Kelvin también es una escala centígrada, si se quiere. Entonces, no hay tal grados centígrados. Tú puedes escuchar, obviamente, en las noticias, por ahí a la gente cotidiana y hablar de grados centígrados. Tú estás estudiando, tienes que diferenciar. Los grados son grados Celsius. No hay grados centígrados, hay grados Fahrenheit, grados Celsius y grados Kelvin. Grados Fahrenheit, grados Reaumur, grados Rankine. No hay grados centígrados. ¿Estamos claros? Son grados Celsius. Bueno, eso ya como una indicativa. Entonces, igual, tengo una longitud inicial y va a subir la temperatura, por lo tanto ya sabemos que va a variar su longitud. Los datos. Y ya sé que el cambio de longitud va a depender de esto, de la longitud inicial, del coeficiente de dilatación y de cuánto cambia la temperatura. Si reemplazamos los valores, tendríamos esto. La longitud inicial, el coeficiente y el cambio de la temperatura, de 30 a 530 grados Celsius. ¿Cuánto da esto? ¿Ya? ¿Qué? Metros, en este caso metros. 0,16 metros, es decir, se incrementó 16 centímetros. 16 centímetros. Uh-huh. Por lo tanto, podría calcular cuál es la longitud final en caso de que me pidieran qué longitud tiene. Bueno, la longitud final sabemos que va a ser igual a la longitud inicial más cuánto cambió. O sea, muy simple eso, ¿no? Dependiendo de la variación de longitudes del cambio. Listo, entonces tengo que la longitud final es 20,16 metros. Como puedes notar, se incrementó la longitud. Uh-huh. Y lo que quiero saber es en qué porcentaje se dilata, es decir, qué porcentaje es 0,16 metros de la longitud inicial. La fracción de cambio, cuánto cambió respecto a la longitud inicial. Puedo notar que es 0,08. Para darle forma porcentual, multiplicamos por el 100%. Claro, caso contrario, estoy en forma decimal. Decimal. Solo si quiero darle la forma porcentual, multiplico por el 100%. Y si tuviese la forma porcentual para darle la forma decimal, dividiría para 100 en cambio. ¿Preguntas?
Veamos. Ahora, veamos otro problema. Un problema de superficie, de área. Ahora tengo un disco, pero es de acero. Igual tengo el coeficiente de dilatación lineal. Si me diesen superficial ya no hace falta, pero en este caso es lineal. Es de 5 metros de radio, está a 40 grados Celsius, y si se lo calienta y su área se incrementa, el área se incrementa en el 2%. ¿Qué temperatura tiene en ese momento? Al calentarlo, ¿qué temperatura tiene para que el área se haya incrementado 2%? Que es bastante. Vamos a ver. Entonces, como es un disco, yo puedo calcularle el área. ¿Cuánto es el área inicial? Calculemos. El área de un disco, la de una circunferencia. 78,54. ¿Quién es que está hablando? No veo aquí el nombre. Suárez. Jessica, gracias. Bien. En efecto, 78,5 grados, 78,5 centímetros cuadrados. Como yo tengo el área calculada, yo puedo calcular de esa área el 2%, simplemente. Calcula el 2% de eso y ya sé cuánto se incrementó, porque me dice, si su área se incrementa al 2%, entonces, ¿cuánto es el incremento? Si este es del área inicial, calcula el 2% de ello. Calcula. 1,57. ¿No es cierto? ¿Qué puedo calcularle de esta manera? Ya matemáticamente. Recuerda que la variación, esta razón de cambio es justamente ese porcentaje. El % en forma decimal sería 0,02. La variación de área justamente es el área inicial y el 2%. El 2% en forma decimal. 1,57. Hay algunas formas de calcular, eso ya les dejo un poco aparte, ¿no? Pero para el cálculo del porcentaje. Me pide la temperatura. Yo tengo cuánto cambia y tengo el área inicial. Yo sé que el incremento del área, la parte dilatada, depende de esto. Como es superficial, 2 veces el coeficiente lineal. Puedo despejar el incremento de la temperatura o la variación y calcular. ¿Correcto? Al despejarlo, están multiplicando, pasa a dividir. Y al reemplazar tendríamos lo siguiente. Reemplacemos los valores que tenemos, que conocemos. ¿Me puedes notar? ¿Cuánto obtenemos como respuesta? De la variación de la temperatura. $830. Sí. No. A ver, ¿cuánto? 833,33. 833. Revisen bien. Cuidado con el uso. Tienes que utilizar bien la calculadora, ¿no? Hacer por partes o utilizar bien la calculadora. Si no utilizas bien, utiliza... Ya, bueno. Hay que tener cuidado. Bien, en efecto, ¿cuánto varió la temperatura? 833, pero me pregunta qué temperatura tiene. Es decir, tenía 40 grados y ahora varió 833. Si le sumamos, obviamente, a la variación de temperatura, obtenemos que la temperatura a la que está en ese momento el acero es 873 grados Celsius. Listo. Ven de qué manera se puede comprobar que los cuerpos. Entonces, en ciencia, en tecnología, hay que tomar mucho en cuenta y muchas veces en forma cotidiana la parte dilatada. Tengo que tomar en cuenta que se va a dilatar los cuerpos. Acá tengo otro problema. No sé si hay alguna pregunta.
Si no, acá tenemos otro problema. Veamos otro. Aquí tengo un cubo de aluminio. Este es un cubo aluminio. Igual. De arista 10 centímetros, está a 25 grados Celsius y se lo calienta a 525. ¿En qué porcentaje varía el volumen? Igual, lo que estoy pidiendo es lo mismo, solamente adecuar la definición de dilatación y practicar acerca de ello, es lo único que estoy pidiendo, y que tengan claro qué es la dilatación y obviamente por qué hay que tomar mucho en cuenta ello. Este es un fenómeno del calor. En tu casa, en todo caso, nosotros aquí siempre estamos viendo y observando hasta cierto punto la dilatación. Quienes tienen casa de zinc o de duratecho notarán que cuando hace mucho sol, cuando se calienta, suena, ¿no? Suena el zinc, suena el duratecho. Suena. Cuando se enfría, también suena. Ese es gracias al fenómeno de la dilatación. Lo mismo también sucede con, obviamente, el piso, si es una losa. Por eso en este medio es fundamental poner a las losas, ponerle adicionalmente un techo, ¿no? Por la dilatación y obviamente la absorción del calor, eso ya lo vimos anteriormente. Calculemos el volumen, en este caso es un cubo, y el volumen de un cubo es lado por lado por lado, es decir, lado al cubo, arista al cubo. No hay ningún problema de ello, ¿no? Matemáticamente conocemos eso. Ya como yo sé cuál es el volumen, puedo calcular cuánto cambia el volumen. ¿Cuánto cambia el volumen? Dependiendo, obviamente, como es tridimensional, 3 dimensiones, obviamente al reemplazar los valores de volumen, el coeficiente 3 veces y cuánto varía la temperatura, siempre estado final menos estado inicial, por supuesto. Si el cambio de volumen me diese negativo, en vez de positivo, quiere decir que no se está dilatando, sino que se está contrayendo, es decir, está disminuyendo sus magnitudes. Eso tengo que tomar en cuenta. ¿Cuánto obtenemos de esto? $37,5. 37,5 centímetros cúbicos. Estoy trabajando en centímetros. Ya, y con esto yo puedo saber obviamente en qué porcentaje. 37,5, ¿qué porcentaje es de 1000? Sí sería, ¿no? Un porcentaje. La razón de cambio, igual como hemos venido trabajando, la razón de cambio, la fracción de cambio, como quiera, cuánto da ello y cuánto en forma porcentual. Vamos a tener 0,0375 la razón de cambio y porcentualmente el 3,75%. Quiere decir que el volumen general, el volumen total que adquiere sería el volumen que tenía más el volumen que se incrementó, es decir, que ahora tiene un volumen de 1037. Eso es, chicos. Preguntas, chicos, chicas. Preguntas. Esto es acerca de la dilatación. Sí. Muy bien, pues ya. Listo, ese es el trabajo de vosotros. Una consulta, tienes que hacer un experimento. Pues, yo suelo decir que el segundo podría ser opcional, pero sí me gustaría que lo hagan en tiempo para hacerlo, que es un poco opcional. Y acá tienes una esfera de aluminio. En este caso te estoy pidiendo cuánto cambia el radio, el área y el volumen. ¿Está bien? Dicen ustedes que el segundo era opcional, hay que hacerlo. O sea, sí, entre que sí, entre que no opcional, en realidad sí me gustaría que lo haga, o sea... Profe, pero le ponemos fotos. Lo haga. Si quieres, pues, mande. Le ponemos fotos mostrándole que hicimos.
Y si quieres, puedes hacerlo, claro. Ajá. Me gustaría un poco que vayan entendiendo lo que está pasando. Ahí, me parece que la vez anterior, en cambio, les había pedido que hagan un experimento y que hagan observaciones. ¿Qué pasaba si ponías agua con azúcar, agua con sal y agua en las mismas cantidades? Y te pedí que hagas observaciones, no sé si lo hicieron. Ahora estoy pidiendo otras observaciones. Eso es, jóvenes. Entonces, la próxima hora, déjenme habilitarles esto. Les voy a poner unos videos de experimentos con un dilatómetro, que es la forma de demostrar la dilatación longitudinal. Es decir, de qué manera se dilata un objeto. Son videos cortos, ya sí mismo. Pero la cuestión es revisar y entender lo que está pasando. Pueden buscar más información también acerca de la esfera de Gravenset, igual que es una forma de demostrar la dilatación. Puedes hacerlo. Realmente si tuviésemos tiempo, lo que pasa es que no se me carga mucho trabajo, es hacer los experimentos y que escriban las conclusiones, pero no vamos a hacer. Pueden observar, si quieren pueden practicar en casa. Pueden practicar en casa acerca de todo ello. Y que noten que el fenómeno de dilatación es un fenómeno real. Por eso hay que tomar mucho en cuenta. Y te repito, investiga, ponte a investigar ahorita mismo, que salimos de clase, en qué casos es útil, en qué casos es perjudicial. No sé, ¿tienen alguna pregunta? Si no, de mi parte, un abrazo, cuídense. Chao, dicen que pase bien. Chao, pases bien. Chao. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, cuídense. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ya preparo material para la próxima clase, equilibrio térmico. Chao. Chao, Licen. Chao. Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Chao, Licen, cuídese. Hasta luego.